Saludos, saludos hermanos, amigos y sintonizados todos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Cada viernes a las 8 de la noche salimos al aire por la plataforma YouTube, por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Este programa, como todo, es con la finalidad de razonar y meditar sobre temas del diario vivir, que es aplicable lo mismo a personas creyentes que no creyentes. Y déjenme decirles que lo hacemos como siempre en este nuevo año, la nueva temporada, porque la semana pasada tuvimos nuestro primer año. Ahora vamos a hacerlo de la misma forma, con anécdotas, parte poética y la parte bíblica. Así que hoy vamos a tratar un tema que a mi juicio es muy importante, que es los complejos. Y los complejos, según una definición que busqué, que a mi juicio está bastante aceptada, dice: conjunto de ideas y sentimientos que permanecen reprimidos en el inconsciente y ejercen gran influencia sobre la persona, y pueden ser de corte complejo de inferioridad o complejo de superioridad. Así que sin más, vamos a comenzar este programa sobre los complejos. Esta poesía la titulé Ni superior ni inferior, y lo hice en un formato de décima, y le voy a dar lectura de la siguiente manera. Nadie es superior existiendo en este mundo, sea rico o vagabundo, pero tampoco inferior. No debe causar dolor alguna incapacidad, en honor a la verdad y estando siempre consciente, despejando bien la mente, vivir con felicidad. No debe existir complejo que arruine nuestro vivir, ni debemos admitir que nos domine el espejo. Sea joven, sea viejo, grueso, delgado, no sé, porque aquello que se ve tiene muy poca importancia, se arrastra desde la infancia, algo hace tiempo se fue. De nosotros no pensemos más lo que debemos ser, solo cumplir el deber de lo real que sí tenemos. Elevarnos no podemos a la altura que no es real. Tengamos el ideal de clara diversidad y diáfana realidad nos alejará del mal. Cuando estábamos pastoreando en la iglesia en la capital cubana, en La Habana, había una muchacha joven, bella, unas manos muy bien cuidadas, era risueña, simpática, comunicativa, carismática, de esas personas que le cae siempre bien a todo el mundo. Ella en sus estudios primarios estudió con nuestra hija menor, por lo tanto la conocíamos bastante bien desde que nació. Y esta muchacha, ya cuando llegó a la adolescencia, casi en la juventud, pues comenzó a visitar nuestra iglesia, porque anteriormente no lo hacía, y realmente desde que llegó siempre fue muy activa. Pero debo decir algo, ella tenía una limitación que era muy difícil que una persona con otro estado pudiera no darse cuenta de inmediato. Ella nació sin piernas, o sea, tenía el problema que no tenía piernas y nunca quiso ponerse prótesis, según nos contó ella, y también sus padres nos contaban porque eran vecinos nuestros. Y ella, recuerdo que cuando en la primaria estaban la semana esa escolar en que se van a la playa y al campo, ella siempre trataba de agarrar en las literas que eran doble y en algunos casos eran triple, de 3 pisos. Ella iba para la última, y aunque los profesores y sus compañeros, porque era, ya digo, muy carismática y caía bien,
trataban de que ella se quedara en la primera parte de la litera. Ella decía que no y subía de manera muy rápida hasta la segunda planta, vamos a llamarle de alguna manera, la tercera, y así pasaba la semana en el campo o en la playa en esa época. Una vez ella misma me contó que estando en la playa, un joven comenzó a piropearla, a cortejarla, como dicen en algunos países, y porque realmente era muy bonita, y ella le decía a él, no te fijen en mí porque yo no tengo piernas, pero como estaban los dos hasta el cuello en el agua, él se reía, decía, no, tú te estás burlando de mí. Y él le dijo, bueno, verás cuando salga. Y efectivamente cuando salió, dice que el joven se quedó perplejo, pasmado, que no pudo decir más palabras. Ahora, yo la mandaba con frecuencia dar alguna parte del servicio, del culto en la iglesia, y ella lo hacía sin ningún tipo de complejo. A cierta edad, no recuerdo, no puedo precisar ahora exactamente, un hombre, vamos a llamarle con las características normales, se enamoró de él y de ella y se casó y se casaron. Pero ella me contó que se dio cuenta que él le estaba siendo infiel y entonces se divorciaron. Y me dijo, cuando me vuelva a casar, voy a buscar a alguien que tenga una condición similar a la mía. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, había un hombre que tenía, por un accidente que tuvo, solamente una pierna, y bueno, pues se casaron y hasta donde sea han sido felices y tuvieron un niño. O sea, esa muchacha siempre para mí ha sido un ejemplo de una persona sin complejo total. Y muchos dirán, ¿había motivo para que tuviera complejo? Pues no, no tenía complejos de inferioridad ninguna, ni de superioridad tampoco, sino ella se comportaba como una persona normal siempre. Así debíamos ser todos en la vida. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 12 y versículo 3, leemos lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Parece que en la iglesia de Roma había algunas personas con un complejo no de inferioridad, sino de superioridad, y por eso el apóstol le explica que debían ninguno tener un alto concepto más del que debía tener como un ser humano normal que era, y que todos debemos ser de esta manera. También en la carta que el apóstol escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 5, habla de no pensar que somos competentes por nosotros mismos, sino que por Dios se nos ha capacitado. Todo lo que tú y yo tenemos de capacidad, ya sea intelectual, física, espiritual incluso, no depende tan solamente de nosotros, más bien depende de lo que Dios ha tenido misericordia de poner en nosotros. Hay personas que son de una constitución física bien fuerte, pero sencillamente esa persona quizás come igual que otro, trabaja igual que otro, pero Dios le dio esa capacidad. Otra persona pudo haber estudiado mucho y otro quizás un poco menos, pero la inteligencia y la capacidad intelectual es Dios quien la brinda al ser humano. Y así sucesivamente también en el plano espiritual. En 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 3, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Si de algo debemos gloriarnos es de que el Señor está con nosotros y que de nosotros pertenecemos al Señor, no de otra cosa. Y después también se repite en otra parte, el apóstol Pablo vuelve a hablar de eso mismo. En Éxodo capítulo 3 y versículo 11, y del 4 al 1 también, Moisés parece que tenía un poco de complejo. Los que han estudiado la Biblia saben que Moisés
era tartamudo, dice en la traducción, era tardo de lengua, y dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él se creía incapaz, no tan solamente por su conflicto en la adicción, sino también él no se creía una persona capaz como líder. Y Dios tuvo, vamos a llamarlo de alguna manera, la condescendencia de decirle, bueno, te voy a poner a tu lado a tu hermano Aarón para que sea tu traductor y tú le dices a él y él le habla al faraón, y así fue. Yo creo que Moisés tuvo un poquito de falla. Si él le hubiera pedido al Señor que le diera la capacidad para hablar, pues Dios lo hubiera hecho, pero él más bien lo que hizo fue quejarse, y por eso Dios le otorgó que su hermano lo ayudara. Dice, bueno, eso es lo que yo acabo de decir, lo dice en Éxodo 4:10. Soy tardo para hablar y torpe de lengua. Para los que no han estudiado la Biblia, sepan dónde está, en el capítulo 4 y versículo 10 de Éxodo. En 2 Samuel 9:6-8 se manifiesta que el hijo de Jonatán se calificó de perro muerto. Estamos hablando de Mefiboset. Él se creía un perro muerto, porque ya inservible, que no servía para nada. Y es cuando esa famosa frase, el rey te mandó a llamar, y lo volvió a elevar a la categoría que tenía que tener. Tenía complejo de inferioridad, pero Dios lo elevó de nuevo al rango que merecía. En Jeremías, capítulo 1 y versículos 6 y 7, es un pasaje que a mí me gusta mucho. Deja ver si puedo leerlo, aunque no estaba en los planes, pero quiero leerlo porque es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 7. Y dice de la siguiente manera. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y yo recuerdo a manera personal testificar de que la primera vez que yo fui a predicar, yo era un adolescente, tenía 15 años, iba a predicar en un servicio de jóvenes, y no sé de qué manera abrir la Biblia. Yo nunca me había dado cuenta de este pasaje y me salió precisamente este pasaje, que no digas soy niño y no sé hablar, porque irás a todo lo que yo te mande hacer. Y Jeremías fue uno de los profetas que más trascendencia ha tenido en la palabra de Dios. Voy a terminar con esta frase del sabio Salomón en Proverbio 27:2, para los que tienen un poco de complejo de superioridad: alábate el extraño y no tu boca. Dejemos que otro sea el que hable bien de nosotros, el que nos eleve de categoría, y no nosotros a nosotros mismos. Repito la frase de Salomón: alábate el extraño y no tu boca. Santo Padre que moras en los cielos y en nuestros corazones por la fe, gracias te damos por este tema que hemos tratado hoy sobre los complejos. Líbranos de los complejos de inferioridad. Líbranos de los complejos de superioridad. Que podamos tener el concepto de nosotros mismos que debemos tener, y que todo lo debemos a ti. Y si en algún momento debemos ser alabados, que sea el extraño y no nuestra propia boca. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos sintonizantes, amigos y hermanos, recuerda siempre, Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Dios nos bendiga.